Vamos a orar en esta mañana, hermanos, y vamos a poner la palabra en la mano del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, qué maravilloso saber que tenemos un Dios como tú, Señor. Gracias porque podemos confiar, podemos descansar en ti. Y Padre, que en esta mañana tu palabra, Señor, nos alimente, nos confronte, Señor, nos guíe y nos ayude a entender, Señor, lo que realmente significa vivir en una relación íntima, personal contigo, Señor. Gracias, Padre, porque usted es un Dios maravilloso. Gracias porque en esta mañana podemos acercarnos a tu presencia, Señor, y no solamente hoy, sino en cualquier momento, y podemos, Señor, celebrar tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado ya algunos domingos hablando sobre el tema el discipulado. Y hablando del precio que significa seguir a Jesús, estamos hablando de lo que significa el costo realmente por seguir a Jesús. Y una de las cosas importantes que decíamos al principio de esta serie es que el corazón de nuestra relación con Cristo se fundamenta en 4 principios. Primero decíamos el principio del compromiso, el principio de la lealtad, el principio de la pasión y el principio de la obediencia. Entonces, cada uno de esos principios es sumamente importante. Veíamos en los últimos 3 domingos pasados el principio del compromiso. Cómo es importante que entendamos que Jesús nos ha llamado a ser seguidores de Él y que hay un costo a pagar, que tenemos que entender que no es la vida cristiana, no es ir simplemente a la iglesia los domingos, servir a un ministerio. Todo eso es importante y es parte de la vida cristiana. Pero Jesús nos ha llamado realmente a seguirlo a Él, no seguir una denominación, no seguir a un pastor, no seguir a un líder específico. Estamos siguiendo a Cristo. Como decía Pablo, nosotros solamente somos instrumentos en la mano del Señor, pero nuestra vista siempre tiene que estar puesta en Cristo. Es claro, hermano, que la gente nos va a ver a nosotros y la gente va a ver qué tipo de compromiso realmente tenemos con el Señor. Y decíamos que no hay ninguna relación en este mundo que no deba estar basada en un principio de compromiso. O sea, cuando una pareja se casa, hay un compromiso que se firma. Y ese compromiso, creo que van a haber responsabilidades y van a haber también privilegios. Entonces es importante que entendamos que hay ese compromiso tiene, la Biblia lo llama un pacto. De hecho, hoy celebramos la Cena del Señor. Y si usted a lo mejor no ha preparado su copa y su pan para celebrar la cena con nosotros desde su casa, usted la puede celebrar con su familia, dirigirla ahí. Tenemos que entender que tenemos un pacto con Dios. Y ese pacto, hermano, implica responsabilidades. Dios espera que dejemos todo absolutamente por Él, que Él sea el primer lugar de nuestra vida. Jesucristo decía que el que no aborrece a padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. O sea, no importa lo que usted y yo pensemos. Jesús es claro, si Él no, no tiene el primer lugar de nuestra vida, no podemos ser sus discípulos. Y si no tomamos su cruz cada día, tampoco podemos ser sus discípulos. Y si no dejamos todas las cosas, si no estamos siguiéndolo de una manera consciente, tampoco podemos ser sus discípulos. Entonces es bien importante que entendamos que el principio del compromiso es clave en nuestra relación con Dios. Ahora, una persona puede estar comprometida con otra y no necesariamente estar viviendo una relación profunda con esa persona. Hay parejas que están casadas por documento. Hay un documento que hay un compromiso legal, pero el siguiente principio que por la cual se fundamenta nuestra relación con Jesucristo es la lealtad. Es decir, sí, yo tengo que estar comprometido con Cristo, pero Cristo espera que yo sea leal, que sea, que tenga lealtad hacia Él, que sea fiel a Él. Y fíjense que es interesante, el diccionario define la palabra lealtad o fidelidad como la actitud de ser fiel o leal a alguien. En el hebreo y en el griego, la palabra significa estar firme, es decir, una persona que tiene convicciones firmes, una persona que tiene seguridad, que cuando ha dado su palabra, esa persona mantiene la palabra que ha dado. Es una persona que entiende que tiene una obligación legal hacia otra persona. Es una persona que es digno de confianza.
Entonces, cuando Jesús nos llama, que tenemos que ser leales a Él, tenemos que ser fieles a Él. Jesús está diciendo que Él quiere que seamos personas que tenemos convicciones, que tenemos que la palabra que le hemos dado, de que lo vamos a seguir, se va a mantener en nuestra vida sin importar las circunstancias que vengan a nuestra vida. Ahora, la Biblia abunda en textos que nos habla sobre la fidelidad de Dios, sobre la lealtad de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 8, Salmo 89, versículo 8 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres totalmente fiel. Y la fidelidad de Dios está ahí. De hecho, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Dice el Salmo 136, versículo 23, dice: Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. O sea, el amor de Dios está ahí, es real. Isaías 54:10 dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti, dice el Señor, permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Entonces la Biblia realmente abunda en pasajes. Podríamos pasarnos mucho tiempo leyendo versículos donde se nos declara de que Dios es un Dios fiel a cada uno de nosotros. Entonces es importante que entendamos que Dios sí cumple su parte del pacto de ser fiel a nosotros. Ahora, una de las cosas importantes que necesitamos entender es que el ser fiel es una cuestión de decisión. O sea, ser leal a Dios no viene de una manera natural. El que usted sea fiel a su esposa, a su esposo, no es una cuestión natural, es algo que tiene que ser decidido. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 29 y versículo 30. Salmo 119, versículo 29 y versículo 30. Vea lo que es el salmista acá. Dice: líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel, o sea, he decidido ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. O sea, yo decido si soy fiel o no a mi esposa. Mi esposa decide de una manera voluntaria y personal si decide ser fiel o no a mí. Es lo mismo con Dios. Nosotros decidimos si somos leales o no somos leales a Dios. Es una decisión personal, es una cuestión natural. No podemos vivir la vida cristiana sin darnos cuenta de la importancia que es ser leal a Dios. Ahora, hay un versículo que a mí me gustaría que reflexionáramos un momento, porque este versículo puede llevarnos a malinterpretar el principio de la lealtad hacia Dios. En segunda carta de Timoteo, en capítulo 2, Pablo hace una declaración en este pasaje que es sumamente importante, y no podemos sacar un versículo de contexto, porque nos puede llevar a tener ideas equivocadas en cuanto a la lealtad hacia Dios. Vean lo que dice ahí, 2 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 11. 2 Timoteo 2, versículo 11 al versículo 13. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Entonces, muchas veces podemos tener a lo mejor la idea equivocada de este pasaje, porque allí en el versículo 13 dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces podemos, a través de esa frase, de ese versículo, tener una idea equivocada. Si usted leyó el versículo anterior, dice que si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar. Entonces, en ese concepto tenemos que entender y clarificar este versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces malinterpretamos el hecho de que en este pasaje, por ejemplo, dice que una persona que es infiel a Dios. La palabra infiel significa incrédulo o desobediente. Entonces, Dios no puede bendecir y prosperar a una persona que es infiel a Él, que es incrédula, que no le cree
y que tampoco, y que esté desobediente a Dios. Entonces, hay personas que interpretan este pasaje, o nosotros muchas veces como cristianos interpretamos este versículo como que no importa si somos fieles a Dios, eso nunca va a afectar su amor por mí. Y quiero decirles, es real, es cierto, el amor de Dios no cambia hacia nosotros porque seamos infieles, pero tienes que entender algo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo al que Dios se refiere es a un mundo infiel, a un mundo que no acepta a Dios, que rechaza a Dios. Entonces sí es cierto que el amor de Dios no se cambia o no se afecta porque una persona sea infiel. De hecho, Romanos capítulo 8 nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y da una lista de cosas ahí. Es cierto, el amor de Dios no cambia porque usted y yo seamos infieles. De hecho, en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, primer libro de Crónicas 16:34, dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. El amor de Dios no cambia, pero si nos quedamos solamente en ese concepto, no hemos entendido realmente la palabra. Otro concepto que la gente tiene cuando hablamos de que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, es que no importa si somos fieles, Dios siempre me bendecirá. La Biblia dice que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, en Salmo 23. Y es cierto, es cierto. O sea, Dios dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, es cierto, sí, Dios me bendice, pero también la Biblia dice, y quiero mostrar el otro lado de la moneda, que Dios al que ama lo disciplina. Es decir, si yo digo que porque al ser infiel, Dios me sigue amando y esa es una excusa para ser infiel, no he entendido que también la Biblia dice que cuando Dios me ama, Él va a aplicar disciplina. Es decir, mis acciones tienen consecuencias. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Le quiero poner este ejemplo. Imagínense que usted como esposa, su esposo le es infiel. Ahora, puede ser que usted, digamos, el amor que tiene hacia esa persona siga estando ahí en su corazón, pero usted no puede decirme que no le va a doler. Usted no puede decirme que la relación con él no se ha afectado, que no se ha dañado, o viceversa. Si usted como esposo, usted puede seguir amando a su esposa, pero si su esposa le fue infiel, es claro que hay consecuencias. Es decir, Dios me sigue amando, pero es claro que van a venir consecuencias a mi vida. Y una consecuencia que se da en mi vida por el amor que Dios me tiene es la disciplina. O sea, no podemos seguir pensando que yo puedo ser desleal, ser infiel a Dios y puedo seguir pasándome la vida como si nada estuviese pasando. Otra cosa que la Biblia nos dice es que Dios exige la fidelidad de parte de nosotros. Es decir, Dios sí exige que seamos fieles. Sí, Dios quiere que estemos conscientes de la fidelidad, la lealtad. Tiene que ser parte normal de nuestra vida. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Primera Corintios 4, versículo 1 y versículo 2 dice: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser hallado fiel. Nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Hermano, no podemos tener una relación personal con Dios y pensar que las cosas van a seguir estando ahí sin ninguna consecuencia. O sea, no podemos pensar que si nosotros somos infieles, desobedientes, incrédulos a Dios, no van a haber consecuencias en nuestra vida. Ahora, Dios quiere la fidelidad todo el tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Dice 2 Timoteo 4, versículo 6 al versículo 7. 2 Timoteo 4, 6 al 7. Dice: en cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Es decir, Dios quiere que entendamos que la fidelidad tiene que ser todo el tiempo, no solamente cuando las cosas van bien, sino todo el tiempo. Ahora, habiendo clarificado eso,
de cuando la Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, no significa, hermano, en ningún momento que Dios me da licencia, me da libertad para hacer las cosas como yo quiera. Toda acción, toda decisión tiene consecuencias. Toda situación, o sea, toda relación se daña, hermano, cuando hay infidelidad. Toda relación se afecta. Y mire, puede haber perdón en una pareja, hermano, pero tiene que pasar un proceso para que la confianza en esa pareja sea restaurada. Entonces, no es fácil, hermano. No es fácil. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere también que nosotros podamos entender que la lealtad a Él, la fidelidad a Dios es sumamente importante. Que Dios quiere que realmente estemos conscientes de la importancia de la lealtad, de la fidelidad a Dios. Ahora, ¿cómo podemos mostrar fidelidad a Dios? ¿Cómo podemos demostrar lealtad a Dios? Porque usted me puede decir en este momento, yo le puedo decir a usted incluso, yo soy leal a Dios, yo soy fiel a Dios, pero ¿cómo yo puedo de una manera práctica demostrar que realmente yo soy fiel a Dios, que soy leal a Dios? Recuérdese, un principio importante de la relación que tenemos con Jesucristo es la lealtad. Tenemos que ser leales a Él en todo tiempo y en todas circunstancias. Entonces, y ese es el primer principio, la primera forma en la cual usted y yo podemos ser leales a Dios es cuando somos fieles a Dios, cuando le creemos en todo momento y circunstancia, hermano. No podemos decir que somos leales a Dios y no creerle, es imposible. O sea, usted no puede decir que es leal a su esposa si no le cree, hermano. O sea, la relación de fe, la relación de creerle es parte importante de la vida. En Números capítulo 13 se nos cuenta la experiencia de los 12 espías que Dios le dijo a Moisés que mandara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, para que ellos vieran con sus propios ojos cómo era realmente la tierra prometida. Dice Números capítulo 13, en el versículo 27 y versículo 28. Ahí nos cuenta cuando ya los 12 espías, entre los cuales venían Josué y Caleb, empiezan a dar un informe de todo lo que vieron. Y fíjense cómo dice la palabra. Números 13, versículo 27 y versículo 28. Este fue el informe que dieron a Moisés. Y dice, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Es decir, esta gente, hermano, estos espías, incluyendo Josué y Caleb, empiezan a hablar de las maravillas que había en la tierra prometida. Empiezan a describir todo lo que había. De hecho, dice la Biblia que eran tan grandes los racimos de uvas que tenían que llevarlos entre dos personas. O sea, era una tierra de bendición. Y dice ahí en el versículo 30, dice que Caleb, cuando empiezan a dar la descripción de lo que está pasando, Caleb les empieza a decir, oigan, tenemos que creer en la promesa de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en la fe y en la confianza que tenemos hacia Dios. Versículo 30, Números capítulo 13. Pero Caleb, dice, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, les dijo. De seguro podemos conquistarla, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la lealtad a Dios? Fíjense que es interesante. En este pasaje se nos cuenta cómo estos espías van a la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Esta gente empieza a escribir las maravillas, pero las maravillas de esta tierra se vieron tan pequeñas por causa de toda la actitud negativa, todo el temor, todo el miedo. O sea, ese temor reflejaba una falta de fe a Dios, una falta de credibilidad a Dios, una falta de lealtad realmente a Dios, porque hermano, esta gente estaba realmente creyendo
que los dioses y la gente que estaba en la tierra prometida eran más fuertes que Dios. Entonces, esto era una demostración de deslealtad a Dios, de infidelidad, de incredulidad a Dios. De hecho, en el capítulo 14, ve cómo Dios ve la actitud de esta gente como una falta de lealtad a Él, de fidelidad a Él. Cuando usted y yo no le creemos a Dios, hermano, sus promesas, somos incrédulos, somos desleales a Dios. Vea lo que dice, Números capítulo 14, versículo 20. Aquí Moisés ya escuchó de parte de Dios de que Dios quiere destruir a esta gente. Entonces Moisés ora delante de Dios y clama a la misericordia de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 20, Números 14, 20. Entonces el Señor le dijo a Moisés, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni un solo de este pueblo entrará en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré a sus antepasados. Óigame lo que dice acá. Ninguno de los que me trataron con desprecio, con desdén, la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Cuando usted y yo no le creemos a Dios, somos infieles, hermano. Somos desleales a Dios. No podemos decir, Señor, que amamos y Señor, creemos lo que tú dices, pero cuando llega el momento de poner en práctica esa fe, no le creemos. Entonces, por eso Jesús, cuando los discípulos empezaron a ver que los demás se iban, Jesús les dijo, ¿quieren irse? Váyanse. Y Pedro les dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fue una decisión personal, hermano. La lealtad a Dios es sumamente importante. Entonces, Dios ve la actitud de incredulidad de este pueblo como una falta de lealtad, como una falta de fidelidad, como gente infiel, como gente desleal a Dios. Y mire, hermano, Dios se enoja en este pasaje y se enoja por varias razones. Número uno, se enoja porque todos tenían evidencias de la fidelidad de Dios. Todos habían visto la presencia de Dios en la columna de nubes, en la columna de fuego. O sea, ellos habían visto la presencia de Dios, pero a pesar de eso, en ese momento, decidieron no creerle. Es como cuando tu pareja te dice algo, te dice, mira, yo nunca te he fallado, y tú no le crees. Entonces, ¿cómo puede haber una relación de confianza en una pareja donde no hay confianza, donde no se cree el uno al otro? La segunda razón que Dios da, por qué se enoja realmente en este pasaje, es porque todos habían experimentado la gracia de Dios a libertarlos con su poder. Hermano, ellos no hicieron nada en Egipto. Todo lo hizo Dios. Entonces, a ellos al no creerle, al no aceptar que Dios podía introducirlos a la tierra prometida, es una actitud de incredulidad. Y la incredulidad Dios lo ve como un acto de lealtad, de infidelidad. Habían menospreciado a Dios, hermano. No creían que Dios los podía meter a la tierra prometida. Hermano, Dios no les estaba exigiendo que ellos fueran los que hicieran todas las cosas. Era Dios que estaba dando la promesa. Hermano, cuando Dios me da una promesa, una muestra de mi lealtad a Dios, es creerle. Es aceptar que lo que Dios dice es cierto, hermano. Dios nunca miente. La Biblia dice que todo hombre sea mentiroso, pero que Dios es veraz. Dios siempre dice la verdad. Ahora, la fidelidad de Dios debe de llevarnos a confiar en Él todo el tiempo, a pesar de que las cosas se vean duras, a pesar de que las situaciones se vean difíciles. En el Salmo 31, versículo 5, Salmo 31, 5, dice, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Hermano, hay cosas que nosotros a veces no entendemos en la vida, pero si Dios nos da la promesa de que va a llegar la sanidad, de que va a llegar la bendición, de que va a llegar la prosperidad, de que va a llegar cualquier cosa que Dios me ha prometido, yo tengo que mantenerme fiel a Él, creyéndole, hermano. Hay cosas que no van a llegar en el momento que yo lo espero, pero si Dios me da una promesa, yo tengo que mantenerme fiel a Él. Es ahí cuando se ve qué tipo de relación tenemos realmente con nuestro Señor. En Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones 3. En este pasaje, Jeremías
estaba describiendo cómo él se sentía por lo que estaba pasando en el pueblo judío. Fíjese que Jeremías vivió en un tiempo difícil, porque Jeremías vivió en los años allá como 600, ¿qué sería? 605 en ese tiempo, cuando fue la primera deportación del pueblo de Judá, de Jerusalén. Jeremías había advertido varias veces al pueblo sobre las consecuencias que venían por su infidelidad a Dios. Y varias veces el rey o los reyes que estaban reinando en ese tiempo castigaron a Jeremías porque decían que él estaba a favor de los babilonios y no del pueblo judío. Pero realmente Jeremías lo que estaba haciendo es proclamando la palabra de Dios. Pero el pueblo se mantuvo en su testarudez. Ellos pensaban que jamás Dios iba a destruir el templo, si era la casa de Dios, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero el pueblo nunca creyó. Entonces, Jeremías describe en el libro de Lamentaciones cómo él se sentía, cómo él experimentó al ver la destrucción, la esclavitud a la que fue sometido el pueblo, porque recuérdense que hubo una en el 605, otra en el 597 y otra en el 586. Y a partir de eso prácticamente el pueblo judío casi desapareció. Quedó solamente la gente pobre de la tierra. Todos los demás fueron llevados en cautiverio. Entonces Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. No importa las circunstancias, Dios sigue amándome y Dios sigue siendo fiel. Dice, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. El Señor es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Amados hermanos, miren, Dios es fiel, pero Dios espera que esa fidelidad nos motive a nosotros a mantenernos fieles, leales a Él en todo momento. Como discípulos, no podemos pretender ser discípulos de Jesús si no somos leales, si no somos obedientes, si no somos, si no le creemos realmente cada promesa que Él nos ha dado y cada exigencia que Él nos ha dado, tenemos que creerla y aceptarla como algo fundamental en nuestra vida. Es así como demostramos que somos fieles. No podemos, hermano, pretender que somos discípulos, que somos creyentes, que somos cristianos, si no le creemos a Dios. Fíjese que alguien decía que una de las formas en las cuales más los hermanos, los creyentes, le mentimos a Dios es cuando cantamos. Porque muchas veces estamos en crisis y en medio de ese dolor que tenemos en nuestro corazón, cantamos cantos o nos afectan en nuestras emociones, cantos como levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando ya el canto se terminó, como que nos cuesta creer de que Dios puede fortalecerme en las circunstancias que estoy pasando. Entonces me vuelvo un incrédulo, o sea, un creyente incrédulo. Una persona que se supone que sigue a un Dios todopoderoso, pero que no cree que ese Dios todopoderoso puede hacer un milagro en su vida. Hermano, Dios no ha cambiado. Dios sigue sanando. Dios sigue bendiciendo, Dios sigue rescatándonos, sigue sosteniéndonos en cada momento. No importa las circunstancias difíciles que estemos pasando. Yo puedo dar testimonio que en nuestra vida hemos pasado momentos difíciles, tanto en la vida cristiana, personal, como en el ministerio. Y hemos visto cómo Dios a su manera nos ha hablado, nos ha dado la palabra que necesitamos, muchas veces de gente que ni siquiera nos conoce. Entonces es imposible que alguien les hubiera contado lo que estábamos pasando, pero hemos visto gente viniendo a nosotros y diciéndonos el mensaje de Dios y dándonos la confirmación de que Dios sigue estando en control. Hermano, yo tengo que creerle. Cuando Cristo dice, haz esto en tu vida, creámosle, hermano. Siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Otra manera en la que podemos demostrar la fidelidad a nuestro Dios es cuando nos guardamos del pecado. Porque mire,
En una relación matrimonial, la falta o la infidelidad se traduce en adulterio. Cuando yo peco delante de Dios, me vuelvo un adúltero espiritual. Es decir, estoy adulterando delante de Dios porque estoy haciendo algo que a Él le ofende. Él es el esposo de la iglesia. Es decir, yo tengo que mantenerme fiel a Él. Por eso la Biblia dice que Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Es la iglesia que la ha rescatado. Entonces tenemos que estar conscientes de que yo me mantengo fiel a Dios, demuestro mi fidelidad a Dios cuando yo me guardo del pecado. Ahora, en su fidelidad, Dios ha provisto medios para guardarnos de caer en el pecado. Fíjese que ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1, versículos 8 al versículo 9. Primera de Corintios 1, versículos 8 al versículo 9. Otra vez estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Eso es español más contemporáneo. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios nos va a guardar. Cuando hay tentaciones en nuestra vida, y todos tenemos tentaciones todos los días, Dios va a estar ahí presente para dar una fortaleza necesaria. 1 Corintios 10, versículo 12 y versículo 13. 1 Corintios 10, 12 y 13. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Es decir, hermano, Dios está ahí, nos ha dado los medios para poder soportar la tentación. Él nos ha dado su presencia, nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo para que nos fortalezca en los momentos de dificultad. Pero a fin de cuentas tenemos que entender que es nuestra decisión lo que vamos a hacer frente a la tentación. Hermano, la gente le echa culpa al diablo. El diablo puede tentarme, pero no puede hacerme pecar. Cuando el diablo le presentó a Eva el fruto en el huerto del Edén, bueno, el diablo no obligó a Eva ni a Adán a comer del fruto. Fue una decisión personal. Y ese principio sigue igual. Por eso cuando Adán y Eva se justificaron delante de Dios, eso no sirvió, hermano. O sea, sufrió las consecuencias de su pecado y eso sigue siendo una realidad en nuestra vida. Cuando pecamos, hermano, las consecuencias de nuestro pecado se van a manifestar en nuestra vida tarde o temprano. Hermano, Dios me perdona cuando yo confieso mi pecado, pero las consecuencias siempre las vamos a sufrir. O sea, usted puede ir manejando muy rápido, 160 en la carretera y tiene un accidente. En ese momento usted le puede decir al Señor, Señor, perdóname porque no respeté el límite de velocidad. Pero aunque Dios te perdona, Dios no va a hacer desaparecer las consecuencias de lo que tú hiciste cuando ibas manejando a alta velocidad. Dios no va a reparar el carro. Dios no va a reparar a lo mejor el lugar donde te golpeaste, el árbol a lo mejor. Lo va a restaurar. No, hermano, las consecuencias tenemos que enfrentarlas. Por eso es importante que entendamos que dentro de la lealtad que tenemos hacia Jesucristo, Él espera que nos guardemos del pecado, porque el pecado siempre hace separación entre Dios y nosotros. Usted y yo lo podemos justificar, hermano, pero el pecado siempre va a afectar nuestra relación con Dios. Ahora, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, vean lo que es ahí, por favor, en el versículo 22. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Dice, aléjense de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. O sea, hermano, Dios me da los medios. O sea, Dios me ha dado la presencia del Espíritu Santo en mi vida, me ha dado la palabra.
me ha dado las guías de lo que yo tengo que hacer, pero es mi decisión mantenerme fiel a Él. Cuando peco es porque yo decidí hacerlo. Cuando yo le fallo a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, es mi decisión. O sea, yo puedo echarle la culpa que yo quiera, pero es mi responsabilidad. Hermano, y el perdón que puede darse en esos casos, hermano, no elimina el daño que se hizo. Cuando usted y yo pecamos delante de Dios, estamos siendo desleales a Dios. Estamos adulterando espiritualmente. Estamos revolcándonos con el mundo. Estamos revolcándonos con la carne. Estamos revolcándonos con el diablo. Y somos entonces desleales a Dios. Ahora, Dios es fiel, dándonos todas las herramientas necesarias para que podamos vencer el pecado. Ahora, una de las experiencias maravillosas en cuanto a la fidelidad de Dios y la lucha con el pecado es la vida de José. A mí me impresiona que allá en Génesis capítulo 39, ahí se nos cuenta de que después de José, él fue llevado captivo a Egipto, fue vendido a Potifar, a uno de los capitanes de la guardia del faraón. Y dice que pues, Potifar lo llevó a la casa y que ahí en las cosas de Potifar empezaron a prosperar porque Dios estaba siempre con José. Pero ahí en el capítulo 39 se nos cuenta a partir del versículo 10 que día tras día la esposa de Potifar empezaba a perseguir a José y le opresionaba para que se acostara con ella. Ahora, se supone que José en este momento era un jovencito de entre 16 y 18 años. Hermanos, sus hormonas estaban al 100%. Entonces, era una tremenda tentación para él como joven y como hombre. Entonces, dice la palabra que esta mujer insistía una y otra vez, y él se negaba y se negaba. Dice ahí en el versículo 10, día tras día, ella seguía presionando a José. O sea, no es una cuestión de que le sugería, no, era una presión fuerte. Me imagino que a lo mejor se paseaba delante de él sin ropa. Me imagino que a lo mejor, no sé, le insinuaba de una manera directa. Dice, pero José se negaba a acostarse con ella. Él habitaba tanto como podía decir. Él hacía su parte, hermano. Él hacía su parte. Él podía a lo mejor justificarse, así, bueno, es ella es la dueña del jefe, es la que manda, así que no tengo absolutamente ninguna opción, hermano. No hay ninguna excusa que valga. O sea, Dios nos hace responsables de las decisiones que tomamos. Dice el versículo 11. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, o sea, no le estaba sugiriendo. Ya la presión en ella era tan fuerte que empezó a ordenarle que se acostara con ella. Le decía, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella. Al salir corriendo de la casa, cuando ella vio que tenía el manto en sus manos y que él había huido, me imagino que se sintió despreciada por un esclavo. ¿Cómo un esclavo se atrevía a menospreciarla a ella? Entonces ella empezó a gritar y a decir que ese hombre había tratado de violarla. Y cuando el marido se da cuenta de lo que está pasando en el versículo 19, dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí. Bueno, la fidelidad a Dios muchas veces nos va a meter en problemas, porque yo tengo que decidir si soy fiel a Dios o soy fiel a otras personas. Si soy fiel a Dios o me justifico de hacer cosas porque es algo que me agrada hacer a mí. Y fíjate que es interesante porque ahí en el versículo 21, cómo la palabra declara la fidelidad de Dios y respalda, realmente celebra la fidelidad de José. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo le mostró Dios el fiel amor a José? Hermano, Dios siguió cuidando de la vida de José y lo bendijo. Cuando uno ve toda la historia se da cuenta que si José hubiera fallado en ese momento y se hubiera acostado con esta mujer, José nunca hubiese llegado a ser el segundo después de Faraón. Muchas veces ustedes tomamos decisiones en nuestra vida que bloquean completamente las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Cuántos jóvenes se acuestan con una chica y
porque salió embarazada, se tienen que casar con ella sin amarla y pierden la oportunidad de después conocer a la persona que realmente Dios tenía para su vida. Entonces, ¿cuántos matrimonios se han destruido porque uno de los dos falló en un momento de debilidad, se acostó con otra persona que no era su pareja y ese matrimonio se deshizo? Entonces, es duro, hermano. O sea, una mala decisión, una muestra, por muy pequeña que sea, según nosotros, de infidelidad, de deslealtad a Dios, puede afectar completamente toda nuestra vida. Dice el versículo 22, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Es decir, cada momento de nuestra vida van a haber oportunidades, van a haber tentaciones a través de las cuales yo pueda ser desleal a Dios. Hermano, Dios quiere que seamos fieles, que seamos leales. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 25 al 26. Segundo Samuel 22, versículo 25 y 26 dice esto. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Dice, con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Lo mismo dice en el Salmo 18. Salmo 18, versículo 24 y versículo 25. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Entonces, una de las maneras en las que demostramos nuestra lealtad a Dios es guardándonos del pecado. Cuando pecamos, nos convertimos en adúlteros espiritualmente. Nos volvemos en personas que estamos fallando a la fidelidad que le hemos prometido solo a nuestro Dios. Y recuérdese, todo pecado tiene consecuencias, hermano. Claro que Dios es un Dios que perdona, es un Dios que tiene, digamos, cuidado de nosotros, es un Dios que siempre está ahí, es un Dios que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, hermano, tenemos que entender que no hay cosa que afecte de una manera más fuerte nuestra relación con Dios que la infidelidad. Otra vez, una persona puede tener un compromiso, puede tener un documento firmado de matrimonio, pero donde demuestra realmente el amor y cuidado hacia su pareja es manteniéndose fiel a ella. Entonces, Dios espera que nuestra relación personal con Él, de la misma manera, nos mantengamos fieles. De la misma manera, podamos tener cuidado de la relación con Dios. De la misma manera, podamos mantenernos fieles a Él. Una tercera forma en la cual podemos mostrarle lealtad a Dios es cuando no nos avergonzamos de Él. Es cuando no nos avergonzamos de nuestra relación con Él. Imagínese que usted va a una fiesta o a una reunión y de pronto usted va a entrar con su esposa, con su esposo o con su novia o su novio o con sus amigos, con cualquier tipo de relación que usted tenga. Ahora imagínese cuando usted va entrando a la puerta, de pronto su esposo la lleva en la mano y la suelta y se va por otro lado. Y usted pregunta, bueno, ¿qué pasó? Pero pronto se da cuenta que allá al fondo de la fiesta o de la reunión están los amigos de él. ¿Por qué él se oculta? Bueno, porque le da vergüenza que la vean con él o que lo vean con ella. O sea, se reniega de la relación que tiene con usted. ¿Cómo se sentiría usted con esa actitud de menosprecio de parte de ese amigo, de su esposo, de su esposa, de su novio o su novia? O sea, ¿acaso se sentiría mal? Entonces, es lo mismo en la relación con Dios. Yo no puedo pretender que tengo una relación de lealtad a Dios cuando me avergüenzo de que la gente sepa que yo soy discípulo de Jesús. Hay un pasaje ahí en Marcos capítulo 8. Marcos 8. Vean lo que dice, por favor. Marcos 8. Ahí nos muestra la importancia que hay de mantenernos fieles a Dios y no avergonzarnos. Cuando una persona se avergüenza de decir que es creyente, que es discípulo, hermano, esa es una ofensa a Dios, una falta de lealtad a Dios. Marcos 8, versículo 34 al versículo 38. Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos
Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, o sea, del evangelio, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí, de mi mensaje, en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermano, a cualquiera nos ofendería que nuestro esposo o esposa, novio, novia o cualquier familiar se avergonzara de nosotros. Imagínense que usted llega a una fiesta y su familia no le invitó. ¿Cómo usted se sentiría? Pues avergonzado. O sea, mal, porque oigas, no me invitaron porque les avergüenza que yo esté ahí. Cuando yo me avergüenzo de que la gente sepa que soy cristiano, hermano, eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. O sea, a Dios le molesta a los cristianos secretos. Aquellos que no usan la Biblia porque no quiere que nadie se dé cuenta. Aquel que no ora en público cuando está en su trabajo porque no quiere que se den cuenta que es cristiano. Porque se avergüenza. Eso es deslealtad. Eso es falta de fidelidad a Dios. Ahora, cada una de esas cosas afecta mi relación con Dios. Otra vez, usted me puede decir, yo tengo un compromiso con Cristo. Sí, ese es un documento, es un pacto. Pero ese compromiso tiene que manifestarse a través de la lealtad que yo tengo hacia Jesús todos los días de mi vida. Ahora, la pregunta es, en esta mañana, falta mucho todavía que tratar, pero en esta mañana, a mí me gustaría dejarlo con esta pregunta. ¿Cómo está nuestra relación de lealtad a Dios? ¿Es que acaso el pecado me está llevando a ser infiel a Dios? ¿Es que acaso yo estoy haciendo cosas que ofenden a Dios? ¿Es que acaso en algún momento he negado, como Pedro, que yo no tengo nada que ver con el Señor? Es que en un momento he dicho, no, yo voy porque, bueno, porque me gusta, pero yo no tengo nada que ver con eso. En un momento he rechazado mi relación con Dios por causa de hacer algo que yo sé que es pecado, que es algo que ofende a Dios. O sea, yo tengo que ser consciente, hermano, que mi relación con Dios es personal. O sea, Dios conoce cada detalle. Y recuérdese, Dios espera que mi relación con Él sea una relación en la cual su nombre sea glorificado, que Él sea el primer lugar en mi vida. Pero eso se demuestra en la práctica. Ahora, Dios quiere que entendamos en esta mañana que la lealtad a Él es parte importante de mi relación con Él. Ahora, ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo estamos en ese? Si nosotros nos examinamos del 1 al 10, ¿cómo nos calificaríamos? Recuérdense que es una cuestión personal, porque es bien fácil calificar a los otros, pero cada uno de nosotros, si en un momento nos hemos avergonzado de nuestra relación con Dios, en un momento hemos tomado decisiones que ofenden a Dios, si en un momento hemos hecho cosas, no le hemos creído cuando Él nos ha dado promesas, hemos cuestionado su fidelidad, si en algún momento hemos hecho ese tipo de cosas, es el momento para poder pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Recuerden que la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Es decir, Dios en su justicia sabe que ese pecado que hemos hecho merece la condenación, pero su fidelidad nos da el perdón a través de la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, Dios no quiere que en esta mañana nos sintamos amargados, culpables, señalados por lo que ha pasado en el pasado de nuestra vida. Dios quiere que hoy sea un nuevo comienzo. Que en esta mañana usted y yo le podamos decir al Señor, Señor, mira, perdóname, porque en un momento dejé de creerte, Señor. En un momento, Señor, tomé decisiones en mi vida que te ofendieron a ti. En un momento, Señor, adulteré, porque, Señor, me fui a hacer cosas que yo sabía que te ofendían, teniendo conocimiento pleno de lo que estaba haciendo, Señor. Y muchas veces me justifiqué, pero, Señor, en esta mañana, yo quiero pedirte perdón por eso. Así que yo quiero invitarle que oremos en esta mañana y que podamos interceder delante de Dios y saber lo que usted tiene que arreglar con Dios. Y este es el momento. Recuerde que vamos a celebrar la cena del Señor. Usted tiene que tener preparado ahí su copa y su pedazo de pan para que podamos celebrar la cena. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres.
Mi Dios, qué bueno, qué maravilloso es tener un Dios misericordioso como el Dios que tenemos, Señor. Gracias porque no solamente eres nuestro Dios, sino que también eres nuestro Padre. Eres, Señor, el que está ahí con nosotros a cada momento. Y mi Dios, te bendecimos por tu fidelidad, Señor. En esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, porque reconocemos que en nuestra vida ha habido momentos en los cuales no te hemos creído, Señor. Ha habido momentos en los cuales hemos tomado decisiones, Señor, que te han ofendido a ti, Señor, que han mostrado nuestra deslealtad hacia ti, Señor. Ha habido momentos, Padre, que nos hemos avergonzado de ti, Señor, porque a veces tú nos has dado el llamado a compartir el evangelio con alguien y nos ha dado vergüenza, Señor. Y Padre, eso muestra de nuestra deslealtad hacia ti. Pero en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Que te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, el que toque nuestra vida. Señor, te pedimos perdón. Y Padre, creemos que en el nombre de Jesús tú estás en este momento perdonando nuestro pecado, Señor. Y Padre, te pedimos que a partir de ahora podamos ser fieles a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre. Que Padre, nos demos cuenta que es un privilegio tener una relación íntima, personal contigo. Por eso, mi Dios, te damos gracias. Por eso te bendecimos. No queremos perder esta oportunidad otra vez, como siempre lo hacemos, para hacer una invitación a aquellas personas que a lo mejor nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Quiero decirle que la Biblia dice que Dios ama a cada ser humano. A pesar de tu presente, tu pasado, Dios te ama así como tú eres. Más, Dios te conoce exactamente como tú eres. Pero el amor de Dios está ahí. Dios te ama. Dios quiere realmente hacer un cambio en tu vida. Pero hay un problema. La Biblia dice que hay un pecado. Hay mucho pecado entre tú y Dios. Y la Biblia dice que ese pecado no puede ser quitado sino solamente a través de la sangre de Jesús. Por eso me gustaría en esta mañana orar contigo, guiarte alguna oración. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo. No es una oración mágica, es una oración sincera que tú tienes que hacer, solamente te voy a guiar. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar al Señor y confesar nuestro pecado para que el Señor pueda perdonarnos. Vamos a orar así. Señor Dios, en este día, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida está alejada de ti, Señor. Y yo sé, Señor, que ninguna religión, ninguna buena obra, Señor, no importa cuán buena persona yo sea, no importa cuánto dinero dé a las obras sociales, no importa cuánta obra yo haga, nada de eso me puede acercar a ti. Pero la Biblia dice, Señor, que tú me amaste tanto que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario. Señor, hoy yo decido de una manera voluntaria entregarle mi vida a Jesús para que sea mi Señor y mi Salvador. Señor, perdona mi pecado. Y Señor, inscribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración de una manera honesta delante de Dios, queremos decirle que la Biblia dice que su nombre está inscrito en el libro de la vida y que ya ahora, usted ahora es un discípulo, un seguidor de Jesús. Entonces, le animamos a que usted busque una iglesia donde congregarse. Usted vive en la zona de Montreal, visítenos, comuníquese con nosotros. Allá al final del video o aquí en la página de Facebook también está la información de cómo contactarse con nosotros. Así que, amados hermanos, Dios es un Dios bueno y que en esta mañana sea un nuevo comienzo. Así que le voy a pedir que busque por favor su copa y su pan para que podamos celebrar la cena del Señor en esta mañana. Dice la palabra del Señor que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan. Dice que habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hacerlo todas las veces que lo comieres en memoria de mí. El pan simboliza el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Entonces, al celebrar esta cena y darle gracias a Dios por este pan, estamos dándole gracias a Él por su fidelidad, porque aunque no lo merecíamos, Él nos dio salvación y vida eterna a través del sacrificio, nos ofreció salvación y vida eterna a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar por el pan, por favor. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús.
Mi Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el pan, Señor, porque este pan es un símbolo del cuerpo de Jesús que fue partido en la cruz del Calvario. Y mi Dios, te damos gracias porque, Señor, sin merecerlo, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para proveer al hombre un medio de salvación, Señor. Y Padre, gracias por todos aquellos que ya hemos creído en Cristo y que ahora tenemos la salvación y la vida eterna. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a comer nuestro pan, hermano. Vamos a comer nuestro pan. Dice también la palabra que después Jesús tomó la copa. Dice que al tomar la copa dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por cada uno de ustedes. La copa nos recuerda que después de que Jesús se convierte en nuestro Salvador, también se convierte en el Señor de nuestra vida. Es decir, aquel que tiene todo derecho sobre nosotros. Entonces, cuando tomamos la copa, estamos reconociendo que Jesús es el Señor, el dueño de todo lo que nosotros somos. Así que vamos a dar gracias a Dios por la copa y vamos otra vez a reconocer que tenemos un pacto, un compromiso, una exigencia de parte de Dios a ser leales a Él. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la copa, porque la copa simboliza que nosotros tenemos un pacto contigo, Señor. Un pacto de lealtad, Señor, a ti. Y, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque esta copa nos recuerda otra vez, Señor, que ese pacto contigo sigue vigente, Señor. Así que, mi Dios, te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a tomar la copa. Dice la palabra que tenemos que celebrar la cena del Señor hasta que Jesús vuelva por nosotros. Un día, Cristo volverá por nosotros. Y mientras eso llega, Él espera que nos mantengamos leales a Él. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, y que en esta mañana podamos disfrutar de esa bendición que tenemos de tener un Dios que es leal hacia nosotros, de un Dios que siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas. Enséñame, oh Jehová, el camino, tus mandatos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque